En este vídeo te voy a explicar algo muy importante sobre las donaciones en Cataluña que tienes que tener en cuenta de cara a preparar tu herencia, porque es muy normal que la mayoría de padres quieren dejar a sus hijos lo mismo en el momento que fallezcan, quieren dejarlos equilibrados a todos y no tener esa sensación de injusticia con que se ha sido más generoso con uno o con otro por diferentes circunstancias. Entonces, en estos casos, lo que hay que tener muy presente es que si a uno de mis hijos, porque lo necesitaba o por circunstancias de la vida, le he dado pues 50.000, 100.000 euros, un pequeño inmueble, se lo he dado en vida, si quiero que eso se tenga en cuenta en el momento que llegue mi sucesión, no basta con poner en el testamento que yo a Joanet ya le di el apartamento de la playa o le di 100.000 euros o 50.000 o 150.000 porque no le iban las cosas muy bien. Tendrá que ser en el momento que se hace la donación, la escritura de donación, tendrá que decirse que esa donación que se está haciendo se tendrá que tener en cuenta en el momento de la sucesión, ya sea como imputable a la legítima o ya sea que se considere una donación colacionable entre los herederos. Porque si yo no digo esto en el momento de la donación, lo que pasará a la sucesión es que eso que le he dado a ese hijo no se tendrá en cuenta a la hora de repartir y en consecuencia ese hijo, si es heredero, podrá pedir su parte del pastel como cualquier otro heredero y si tiene derecho a la legítima, pues podrá pedir su legítima entera que le corresponda sin tener en cuenta aquello que recibió, porque es en el momento de hacer la donación cuando se ha de concretar esto y especificar esto. Pero no acaba la cosa ahí, porque hay un par de donaciones que sí que se tienen en cuenta a la hora de suceder, incluso aunque no se diga nada en el momento de la donación. Y esas son dos donaciones, y porque así lo dice la ley, son las que se hacen para la adquisición de una primera vivienda o las donaciones que se hacen para montar un primer negocio, una primera empresa. Esas donaciones, con esa finalidad, no es preciso que se especifique en la escritura de donaciones que se tendrán que tener en cuenta en el momento de la sucesión, ya sea a cuenta de la legítima o decir que han de ser colacionables en la herencia. Estas donaciones, simplemente porque lo dice la ley, ya se tienen que tener en cuenta en el momento de la sucesión. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que yo decida darle, si tengo dos hijos, pues darle 100.000 euros a cada uno de mis hijos. Y puede que uno de los dos coja esos 100.000 euros y decida pues darse la vuelta al mundo y estar un par de años por ahí pasándolo bien. Y puede que mi otro hijo invierta esos 100.000 euros en un piso, en una primera vivienda. Pues, ¿qué pasará en el momento del fallecimiento? Que legalmente al que lo ha invertido en el piso se le tendrá en cuenta a cuenta de su legítima o será colacionable, se tendrá en cuenta como ya entregado de la parte de su herencia. Con lo cual, el que ha cogido el dinero y se ha ido de fiesta o a pasárselo bien o a darse la vuelta al mundo, pues será como si no hubiese recibido esos 100.000 euros a la hora de heredar, mientras que el que lo haya invertido en un piso, pues a este, porque lo dice la ley, esa donación se le tendrá en cuenta a cuenta de su legítima o será colacionable, es decir, se considerará como parte de patrimonio recibido a cuenta de lo que le pertenezca de su herencia. Claro, a más de un padre o madre seguramente no le parecerá justo
que el que ha cogido el dinero y lo ha disfrutado por ahí como ha querido, pueda recibir luego en la herencia como si eso nunca se hubiese recibido, y que en cambio el que ha decidido invertirlo en una primera vivienda o en montar un pequeño negocio, sí que se le tenga en cuenta y vaya a recibir menos en el momento de la sucesión. En consecuencia, ojo con las donaciones en Cataluña, que para tenerlas en cuenta o no a la hora de heredar, hay que atender a lo que dice la ley y, en primer lugar, o dejo de forma expresa que se han de tener en cuenta, o tengo que tener en cuenta que la donación para adquirir una primera vivienda y la donación para montar un primer negocio, aunque yo no diga nada, se van a tener en cuenta, ya sea a cuenta de la legítima o se van a tener que llevar a colación en el momento de la herencia, lo cual no quiere decir otra cosa que eso que se recibió se restará en el momento que se herede de lo que le toque a recibir a ese hijo.